Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. En el vídeo de ayer comentábamos esta estructura operativa que estuvo desarrollando. Teníamos la zona del soporte en los 67.968 y la resistencia en los 69.454. Esta estructura se empezó a formar tras la ruptura de la estructura operativa anterior. De hecho, a nivel operativo creo que esto ya no nos interesa. Simplemente quedaros con el contexto. El precio rompió esa estructura y fue a atacar la zona de la resistencia, pero tuvimos una reacción bastante importante. Comenzó a entrar presión vendedora sobre la zona de la resistencia de forma agresiva y tras esto, aunque veíamos un poquito más de presión compradora que continuaba con el movimiento alcista, finalmente el precio encontró equilibrio sobre esta zona operativa. Precisamente por eso inició la estructura que estamos viendo ahora. Comentábamos ayer cómo principalmente se observaban muestras de debilidad en el precio estuvo lateralizando sobre la zona baja de la estructura y en el día de hoy ha venido a atacar la zona de la resistencia. Eso sí, como veis, tras atacar la zona de la resistencia y tras limpiar zona de máximos, el precio actualmente está intentando reingresar en la estructura. Cuidado con esto porque podrían ser indicios de una distribución. Aquí en el primer intento de reingreso veíamos que entraba presión compradora a defender al precio, pero como veis tras esto no ha continuado con el movimiento alcista, que sería lo que demostraría fortaleza. Está intentando consolidar el reingreso actualmente, y si durante las próximas horas terminamos alcanzando la zona del soporte, esto nos estaría confirmando muestras de debilidad, que posteriormente podrían dar operativa de ruptura y test de consolidación a buscar niveles operativos más bajos, como por ejemplo esta zona de VWAPs que tenemos aquí. Desde esta misma zona también se podría valorar una operativa de reingreso y consolidación, pero como os digo, para buscar movimientos mayores será importante primero demostrar esa debilidad alcanzando otra vez la parte baja de la estructura, ya que de momento el precio todavía se mantiene en la zona de la resistencia. Será también importante tener en cuenta este nodo que tenemos aquí para la operativa de corto plazo, para observar la reacción del precio sobre este nivel, ya que es donde estuvo lateralizando dentro de la estructura operativa durante mucho tiempo. Y aunque comentábamos ayer que esta dinámica alcista había sido rota, comentábamos que no había habido reacción por parte del precio tras la ruptura, pero como veis, tras este movimiento alcista sí que hemos visto una reacción en el intento de consolidación de la ruptura, ya que el precio no ha conseguido superar esta dinámica alcista que teníamos ayer trazada, y ha estado rechazando, lo que nos confirma cierta debilidad en el corto plazo, aunque no tanta como podría haberse demostrado tras la ruptura efectiva. Si aquí hubiésemos visto un movimiento bajista más agresivo, nos estaría dando mayores muestras de debilidad, pero tras ver que el precio volvía a alcanzar estos niveles operativos, aunque consolidase esta ruptura, no es tanta la debilidad. Ahora vamos a pasar a revisar las herramientas. Comenzamos revisando Trading Different. Os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Vemos que hay bastante liquidez en la zona de shorts en los 70.590. Por parte de los long vemos que aumenta un poco en la zona de los 67.340. En cuanto a la liquidez de 100x, comentábamos ayer que había zona en los 68.680 y se lo llevaron todo en este movimiento alcista. Precisamente por eso se aceleró tanto el precio debido a las liquidaciones. Queda aquí liquidez por parte de los long en los 67.900 y actualmente empezamos a ver que aumenta la liquidez en los 70.030. En cuanto a 50x vemos que hay bastante en los 67.370. Limpiaron esta zona de aquí, pero aumenta la liquidez un poco en los 70.678. En cuanto a 25x vemos que todavía queda mucha liquidez en los 70.590. Ha aumentado un poco la liquidez en esta zona, pero de momento no es demasiada. En 10x vemos bastante en los 73.300 y en los 60.700. En Bookmap vemos ventas en los 70.500, también había en los 70.000 pero las han retirado y entraron compras en los 68.150. En el Multibook seguimos viendo bastantes ventas en la zona de los 70.000 y en The Kingfisher vemos liquidez por parte de los long en los 67.415 y en los 63.025 aproximadamente. En los CVDs vemos que la dinámica no ha cambiado demasiado, parecido a lo de ayer. Curioso que Bitfinex esté descargando spot constantemente y en los mapas de corto plazo vemos más liquidez en la zona de shorts en torno a los 70.000 aproximadamente. Por parte de los long tenemos un poco hasta los 68.850.